Radio, la nueva alternativa. Si te interesa lo que sucede en la ciudad, te interesa vivirla. Vive Medellín. Porque a nosotros también nos interesa. Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Desde abril del 2015, Empresas Públicas de Medellín posee el 100% de la compañía ADASA, Aguas de Antofagasta. Es la mayor planta desalinizadora de Latinoamérica y atiende a 546.000 personas. Hay algunas personas, hay varios sectores que han manifestado su desacuerdo porque dicen que hay un detrimento patrimonial por las inversiones de EPM en el extranjero. Para hablar del tema nos acompaña aquí en la mesa del trabajo la concejala Paulina Aguinaga del Centro Democrático. Concejala, buenos días. Muy buenos días para usted y para todos los que nos acompañan en la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia. Ya tenemos en línea... Ya en unos minutos tenemos al vicepresidente financiero de EPM, Jorge Tavares, que también va a estar acompañándonos en esta exposición, en este debate hoy de Blue Radio. Bueno, vamos adelantando un poco con la concejala Aguinaga. ¿Cuál es el problema? Si bien es cierto, el alcalde de Medellín pues ya se ha manifestado al respecto. Él mismo dice pues que tiene como una posición contraria por cuanto él piensa que sería bueno invertir primero en Antioquia que por fuera. ¿Cuáles son esos problemas que ven ustedes a las inversiones de EPM por fuera del país? Bueno, yo quiero empezar por aclarar un mito que hay, es que EPM no puede crecer internamente en Colombia porque la legislación colombiana se lo prohíbe. EPM tiene un portafolio de negocios que van desde la generación de energía, la distribución, la comercialización, el manejo de aguas, el acueducto, gas y demás. En el único negocio que EPM tiene restricciones acá en Colombia es en la generación de energía. Sí. En el resto no hay ninguna restricción para seguir creciendo el negocio dentro del territorio colombiano. Y si miramos si tienen mayor experticia en la generación de energía, esos son los principales desastres que vemos en el exterior. Se construyó una hidroeléctrica en Panamá que costó más de 4 veces lo presupuestado. Tenía un costo inicial de $64 millones y terminan costando $314 millones, ¿no? Adicionalmente, es una hidroeléctrica de tan solo 32 megavatios. La empezaron en el 2003 y empieza a funcionar tan solo en 2015. Hidroituango, que son 2.600 megavatios, tiene un tiempo de construcción aproximadamente de 6 años. Entonces miremos que no se compadece ni el tiempo ni la capacidad. Adicionalmente, esta misma hidroeléctrica tiene unas pérdidas acumuladas según las cifras de EPM, porque yo quiero ser clara, que acá no son las cifras que yo calculé. Toda es información que acá la tengo, ustedes la pueden verificar, me ha enviado EPM. Tiene pérdidas acumuladas hasta el momento de más de $120 millones. Entonces estamos hablando de un sobrecosto solo en esa de Panamá de $250 millones que costó construirla muchísimo más 122 millones de dólares de pérdidas acumuladas. Concejala, tenemos ya en la línea al señor Jorge Tavares, vicepresidente financiero de EPM. Señor Tavares, buenos días. Muy buenos días a usted y a la concejala. Podríamos empezar, señor Tavares, por hablar de este primer punto que es el que toca la concejala del Centro Democrático y es sobre la hidroeléctrica de Panamá. Aquí estamos hablando de problemas no solamente sobre costos, sino tiempo y capacidad. ¿Qué respuesta tiene Empresas Públicas ante esa crítica? Muchas gracias por la oportunidad. Y el caso de la hidroeléctrica del Caribe, es importante comunicar a la comunidad, como lo hemos hecho ya hace más de 2 años, que la obra que se desarrolló en Panamá fue una obra de una complejidad y de un alcance diferente a la obra que nosotros adquirimos y al proyecto que iniciamos a desarrollar, principalmente por 3 situaciones. Una es porque la naturaleza nos jugó una mala pasada y una creciente que destruyó
las obras temporalmente que llevábamos a ese instante, lo cual originó la necesidad de reconstituir técnicamente el proyecto, y lo más simple que le podría decir es enterrar la casa de máquinas y hacer unos túneles que no estaban contemplados, con unas consecuencias de mayor costo del proyecto. Y lo segundo es que tuvimos que superar temas que no son ajenos a otras geografías, y es temas de licenciamiento ambiental, donde el licenciamiento nos tomó más de 3 años, cuando esperábamos un tiempo menor. Y en tercer lugar, unos temas complejos con las comunidades que finalmente fueron resueltos a satisfacción. Hoy la hidroeléctrica del Caribe lleva más de un año generando un flujo de caja estable para los panameños, y generando un flujo de caja hacia EPM. Las pérdidas que se generaron en el proyecto, dado el rigor que tenemos en nuestros estados financieros, causaron un deterioro en la inversión que está registrada en nuestros estados financieros, que fue registrado desde el 2013 en dichos estados financieros. Y le repito, hoy el proyecto técnicamente está entregando la energía que esperábamos que entregara y generando un flujo de caja hacia EPM positivo. Doctor Jorge Tavares, yo lo que veo acá es que se falló al principio de planeación, porque usted nos habla que eso tuvo unos sobrecostos por el tema de las licencias. Eso no se tenía planeado. Ustedes empezaron a invertir dinero cuando ni siquiera tenían las licencias. A mí eso me parece muy grave. Usted menciona el tercer punto, que es el tema de las comunidades, que hubo que darles, hacer inversión social allá y demás. Yo no digo que esté mal, pero recordemos que acá se suspendió la construcción de Porce 4 porque llegaron a invadir los terrenos donde se iba a construir esa hidroeléctrica. Entonces en Panamá vamos y pagamos 250 millones de sobrecostos, y acá, que era muchísimo menos la multa y muchísimo menos lo que se tenía que pagar, dejamos suspendido el proyecto. Entonces, mientras nosotros le subsidiamos agua potable, energía a los panameños, acá todavía tenemos desconectados. Es que yo creo que el criterio para la rentabilidad de esas inversiones tiene que ser lo que esté dando la tasa de retorno. Yo no me puedo ir a subsidiar los servicios públicos a otros países cuando acá todavía tengo desconectados de agua potable. Usted habla de un flujo de caja estable. Según las cifras que me envía el gerente de Relaciones Externas de la compañía, que fue radicada el 29 de junio ante el Consejo, acá hay una utilidad. Ustedes tenían proyectado que iban a empezar a tener utilidades desde el 2006, y vemos que no hubo utilidades entre 2006 y 2012. Y después tienen una utilidad proyectada de $3 millones cada año. Entonces, a partir del 2013, ¿no? Entonces vemos que en el 2013 tiene una utilidad proyectada de $3 millones, y según sus cifras es una pérdida de $112 millones. Igualmente para el 2014 tenían proyectada una utilidad de $3 millones y tienen una pérdida de $13 millones. Para el 2015, otra utilidad proyectada de $3 millones y apenas tuvieron $2 millones. Y usted dice, concejala, que usted saca esas cifras de la misma empresa. Mire, usted acá puede observar que es algo firmado, un documento oficial firmado por el doctor Juan David Echeverry, gerente de Relaciones Externas, que fue radicado en el Consejo de Medellín el día 29 de junio a las 7:59 a.m. y que además, cuando yo pregunté y envié el cuestionario sobre estas inversiones, casualmente no me enviaron información de esta. Tuve yo que volver a escribir y decirles, miren, ustedes, es que esto ya no existe, esto ya no es de PM, o qué pasó, ustedes se les mete un elefante blanco a la oficina y no se dan cuenta que están ahí, o que no tenían presupuestado que existía esto. Doctor Tavares. ¿Aló? La hidroeléctrica del Caribe inició generación en su primera fase en el primer trimestre del 2015, y durante el 2015 estabilizó su generación en un proceso que es natural, que se llama el comisionamiento de la planta. Una vez alcanzamos el comisionamiento completo, el flujo de caja de la compañía es estable y positivo. Vendemos energía en Panamá
a precios de mercado, bajo las reglas del mercado panameño, que no incluye subsidios por parte de los generadores. Pero es que se subsidió fue la construcción, porque es que si eso costaba 64 millones y ustedes terminaron pagando 314, lo que se subsidió fue la construcción de esa hidroeléctrica, por Dios. A ver, con esos 250 millones de dólares, ¿cuántas obras no hubiéramos hecho acá? Acá lo que vemos es una clara evidencia de que se falló al principio de planeación, porque se fueron allá a construir cuando no tenían licencia ambiental. Ahora bien, también tendría uno que decir algo ahí, concejal, que no son inversiones de este gobierno, digamos que no. Son inversiones. ¿Cuándo se inició la construcción de...? En 2003, no, claro, 2003, todas 2003. Estas inversiones han sido de gobiernos anteriores. El alcalde Federico Gutiérrez no es responsable de estas inversiones, el doctor Jorge Londoño tampoco. Sí, no, eso es claro, que estamos mirando hacia atrás, eso es claro. Señor Tavares, sí. Doctor Tavares, yo quisiera preguntarle, ¿cuándo tienen contemplado, digamos, en empresas públicas, empezar a generar utilidades en esta hidroeléctrica? El 2016, la hidroeléctrica del Caribe arrojará utilidades, además de flujo de caja positivo, arrojará utilidades al grupo EPM. Es el primer año completo de operación de la central. Las decisiones de inversión, una vez se presentan incidentes naturales que afectan el desarrollo normal de un proyecto de esta magnitud, un proyecto hidroeléctrico cuya ejecución tarda varios años, son decisiones que siempre contemplan la posibilidad o de abandonar la inversión a la fecha o de continuar la inversión para recuperarla en un mayor plazo. Evidentemente, cuando cambian las condiciones, los plazos de retorno y la rentabilidad de sujeto bajarán. Es el caso nuestro en la hidroeléctrica del Caribe, donde obtendremos una rentabilidad inferior a la rentabilidad proyectada, principalmente, como les mencioné, debido a los incidentes de la naturaleza que nos hicieron cambiar dramáticamente el diseño del proyecto. Pero esos que usted llama incidentes de la naturaleza, ¿no entran también en ese orden de la planeación y de la prevención? ¿No está como estipulado, digamos, en una parte que se llame riesgos? Es decir, todo proyecto y más un proyecto de este tipo, pues tiene ese tipo de riesgos. Además, afortunadamente ocurrió antes de que tuviera terminado el cuarto de máquinas, porque es que eso fue antes. Entonces imagínese si hubiera sido después, estaríamos hablando de un sobrecosto muchísimo mayor, cuando acá se suspendió por C4 por el costo que implicaba el tema de reparar las comunidades. La invasión que hubo ahí, sí, ese proyecto se archivó definitivamente. Doctor Tavares, una pregunta, ¿empresas públicas ha contemplado en algún momento en salirse de esta inversión o va a seguir con esta hidroeléctrica como dueña de esta hidroeléctrica allá en Panamá? En este momento la visión es que el proyecto genera unos flujos de caja estables hacia la compañía y como tal hace una parte positiva de nuestro portafolio. Yo quiero, doctor Jorge, que usted nos clarifique para usted qué es un flujo de caja estable, porque según las cifras que a mí me envían, yo acá no veo un flujo de caja estable. Yo veo que las utilidades proyectadas son completamente irreales y distan muchísimo de las utilidades reales. Es que si yo me proyecto en el 2013 una utilidad de 3 millones de dólares y lo que tengo es una pérdida de 112, entonces por favor aclárenos qué significa un flujo de caja estable. Porque yo puedo tener ingresos y ingresos altos, pero al final tener pérdidas. Gracias, concejala. Me permite hacer una aclaración importante. Sí. Tiene dos elementos. El primero es que el proyecto entró en operación en el 2015. Por lo tanto, durante la etapa preoperativa, el tema que tenga pérdidas en los estados financieros de EPM se subsana al momento que el proyecto empiece a generar energía eléctrica y a generar ingresos. Entonces, es diferente un proyecto antes de entrar en operación y después de entrar en operación. Nuestro logro, después de muchísimos problemas que tuvimos para desarrollar este proyecto, es que el proyecto hoy genera según las expectativas técnicas de diseño. Y cuando hablo de estabilidad en el flujo de caja, es en la etapa operativa post-2016, que es el primer año de generación completa del proyecto en el portafolio de EPM.
Pues generará energía, eso sí, porque obviamente de eso se trata el negocio, pero no genera utilidades, porque entonces si nos acogemos a lo que usted dice del 2015, la utilidad proyectada del 2015 era 3 millones de dólares y la real fue de 2, o sea que ya ahí también hay una diferencia. Usted dice que entró en operación en el 2015, entonces ¿cómo explica que la utilidad proyectada sea mayor a la utilidad que tuvo? O sea, está generando energía, eso está claro, pero no está generando las utilidades proyectadas que se tenían. O ahora yo me pregunto, doctor Tavares, si acaso a la concejala Paulina Aguinaga le pasaron unas cifras que no son, porque entonces estamos hablando de dos discursos distintos. No, es importante resaltar que nosotros damos bienvenida a este tipo de debates y estamos prestos a administrar completamente la información, la transparencia de nuestros actos y de nuestra información financiera refleja la importancia que tenemos para la ciudad de Medellín y la responsabilidad que sentimos de manejar este activo para los ciudadanos. Entonces la transparencia es algo muy, muy importante para nosotros. Las cifras que está citando la concejala son cifras que se establecieron al inicio de la ejecución del proyecto. Las cifras a las que yo hago referencia son las cifras reales hoy, después de que logramos terminar con éxito el proyecto y está generando energía eléctrica para los panameños. Doctor Jorge, y usted como vicepresidente financiero entonces me está diciendo que lo que me enviaron a mí son cifras que calcularon en el 2003 y que usted como vicepresidente financiero no las ha actualizado a precios de hoy, no ha habido inflación en estos 13 años, no ha habido diferencias en la tasa de cambio. O es decir, vicepresidente, ustedes tienen otras cifras renovadas que no obtuvo la concejala. O que no coinciden con las que tiene la concejala. Las proyecciones que tenemos de generación de energía eléctrica y de generación de caja y de utilidades de la hidroeléctrica del Teribe son únicas. Son las actualizadas, son las que en el 2013 llevaron al deterioro que se mencionó anteriormente y son las cifras con las cuales yo estoy hablando. Yo le quiero preguntar a la concejala frente a esta inversión, ¿cuál es su propuesta? Es decir, usted lleva este debate, hoy esta hidroeléctrica está generando unas pérdidas de 120.000 millones. 120 millones de dólares. 120 millones de dólares, es decir, 360.000 millones de pesos mal contados más o menos, 360.000 millones de pesos. ¿Cuál es su propuesta frente a eso? ¿Que EPM salga de ahí? Que EPM tiene que revisar estas inversiones que ha hecho, porque es que además ahí tiene problemas de rentabilidad, así el doctor Jorge Londoño saque un comunicado diciendo que no, y se lo resumo en algo, la utilidad del grupo EPM el año pasado fue inferior a la utilidad de la matriz EPM, que es la que opera acá en el Valle de la Aburrá, en 450.000 millones de pesos, casi medio billón de pesos. Entonces EPM tiene que revisar esas inversiones, tiene que mirar cuál es la mejor forma de no perder tanta plata, recogerse. Dentro de las utilidades del grupo EPM, y eso nos puede clarificar también aquí el doctor Jorge Tavares, dentro de las utilidades del grupo EPM, uno también cuenta las utilidades de EPM Matriz. Sí, claro, porque hace parte del grupo. Muy buena pregunta y es algo que genera confusión dada la magnitud de la operación del grupo EPM. EPM Matriz es la que yo llamo nació en el territorio natal y durante décadas sirvió al territorio de Medellín y el Valle de Aburrá y luego al territorio de Antioquia. Una vez se copó ese territorio, es que EPM empieza a hacer inversiones fuera del territorio, inicialmente comprando las electrificadoras al gobierno nacional en el Quindío, Santander, Caldas y Santander del Norte. En ese momento, cuando empezamos a hacer inversiones fuera del territorio, esas inversiones quedan como inversiones de portafolio y ahí es donde se genera el concepto de Grupo EPM. Grupo EPM captura la totalidad del portafolio de inversiones, las de EPM Matriz y las de las inversiones que se han hecho a lo largo de 15 años. Sí, ahí nos hemos concentrado, concejala, digamos, solamente en esta hidroeléctrica. Pero en digamos, una obra, y usted habla de distintas obras. Hablemos de todas esas inversiones. Inversiones distintas. Exacto, porque usted hizo ese debate la semana pasada sobre todas esas inversiones, que son muchas, nos vamos ahí informando poco a poco de cuáles son las inversiones que tiene empresas públicas, porque conocíamos unas pocas. Claro, porque esa es otra cosa que quiero aclarar. En los estados financieros de EPM a marzo 31 hay una serie de empresas en el exterior que no fueron reportadas en la respuesta
al cuestionario que debía enviar EPM al Consejo. Yo me pregunto, ¿qué hace EPM con promotoras inmobiliarias en Panamá y que el septiembre de 2015 nos digan que el primer objetivo, la primera tarea que va a tener esa promotora inmobiliaria de Panamá es vender unos bienes, unos lotes que tiene la empresa en Bello? O sea, crean una empresa en Panamá para que vengan a venderle los lotes que tienen en Bello. ¿Y eso cuándo se creó, concejal? Se creó el año pasado. ¿Esa promotora, vicepresidente, está funcionando en Panamá? Nosotros se llama Promobiliaria, la compañía de la cual hablamos. Sí. Es el vehículo a través del cual definimos que era lo más eficiente gestionar los inmuebles de EPM, del grupo EPM, que ya no se necesitaban o no eran requeridos para la operación del negocio. Es así como se crea esta compañía con un capital bajo y la idea inicial es comercializar un lote que tenemos en el municipio de Bello, en el Valle de Aburrá, y según las señales concretas que tenemos de mercado y negociaciones que están avanzando, esa estrategia va a permitir a EPM capturar alrededor de 20.000 millones de pesos de valor que no hubiesen sido posibles sin ese vehículo. Doctor Jorge, entonces acá EPM me está diciendo usted que no tiene suficientes empleados o recurso humano para poder gestionar sus bienes inmuebles y por eso tiene que abrir una compañía en Panamá para que venga a administrarle los bienes que tiene acá en Bello, y además yo supongo que si eso es lo que está haciendo le deben pagar a un empleado, deben tener unos empleados algo. Entonces nos estamos llevando el empleo de acá para Panamá, para que nos administren los bienes que tenemos en Colombia. A mí me causa, no sé, reservas. Y además esa no es la única que no mencionaron. Hay otra promotora inmobiliaria en Guatemala. Tienen otra empresa en El Salvador para la venta de electrodomésticos, que tampoco hace parte del objeto social de EPM. Tienen una reaseguradora en Bermudas que fue capitalizada el año pasado con más de 24.000 millones de pesos. Y tampoco nos ¿Usted de dónde obtiene esa información, concejala? De los estados financieros del grupo EPM a marzo 31 de 2016. Están en la página oficial relacionadas como subsidiarias e inversiones en el exterior. Doctor Tavares, ¿por qué razón esas empresas después no son reportadas al Consejo? ¿Qué pasa? Pero yo retomo el punto anterior, que creo que hay una claridad muy importante sobre. Claro que sí, doctor. Promobiliaria, como les expliqué, genera un valor importante. En su momento se consideraron todas las opciones de estructuración y se llegó a una conclusión muy clara de que esta era la manera más eficiente de lograr optimizar la gestión de los activos inmobiliarios de EPM. Nos sentimos bastante orgullosos de haber desarrollado ese vehículo por el valor que le dije que está generando en la primera transacción. Frente a empleo, que absolutamente es un tema sensible, quiero decirle que Promobiliaria no tiene empleados. Estamos en la consecución de un gerente, el cual solamente contrataremos en Medellín una vez se concrete la primera transacción. Entonces no tiene empleados, es una empresa de papel. ¿Y cómo genera entonces lo que usted dijo que iba a generar cuando no tiene ni empleados? ¿Quién la maneja? Una pregunta, ¿por qué deciden crear esta sociedad en Panamá, gerente, vicepresidente? Gracias, importante. Nosotros, en otras adquisiciones que hemos hecho en Centroamérica, había una compañía que tenía ese objeto social y podíamos utilizar ese vehículo sin tener que crear compañías nuevas en otras jurisdicciones. Entonces, simplemente utilizamos ese vehículo y para la operación de Colombia generamos la compañía Promobiliaria específicamente, de manera que podamos tener una compañía atendiendo cada una de las jurisdicciones. La totalidad de servicios y necesidades que requiere Promobiliaria es prestada por EPM desde el edificio EPM en Medellín, donde le prestamos la totalidad de servicios contables, operacionales, flujo de caja, etcétera. Entonces, ¿para qué se constituyó en Panamá y no lo hicieron acá en Medellín, en Colombia? Es que es para administrar los bienes que tiene EPM acá. Es una práctica que es absolutamente normal en el mundo de las multinacionales, y realmente EPM hoy hay que mirarla como una multinacional.
tenemos operaciones en más de 9 países, el 35% de los ingresos el año pasado viene de operaciones internacionales, y definitivamente hay que mirar cada una de las operaciones en ese contexto. ¿Cuántas utilidades deja esas inversiones? Usted lo mencionó ahora también, concejal, las utilidades de esas inversiones en el exterior. Vicepresidente. Las utilidades, sí, te estoy escuchando. La pregunta quiero estar seguro que la entendí bien. Sí, ¿cuáles son las utilidades que tiene empresas públicas por todos estos negocios en el exterior? ¿Genera utilidades? Sí, absolutamente generamos utilidades. El portafolio completo durante el 2015 generó 500.000 millones de pesos de utilidades para el grupo EPM. Si es así que genera utilidades, ¿por qué la utilidad de la casa matriz es superior en casi $500 millón de pesos que las utilidades del grupo? Además, yo puedo generar utilidades y puedo tener un negocio y a mí me pueden entrar 3 millones mensuales, ¿no?, de utilidades de un negocio, pero resulta que si yo tengo invertido 30 millones es una tasa muy buena, pero si en ese negocio yo tengo invertido 300 millones, estoy generando utilidades, pero una utilidad muy baja, y eso es lo que vemos acá con las inversiones. A excepción de Guatemala y de El Salvador, las otras no están dando lo que se esperaba, ni la rentabilidad que se esperaba, porque también en el Consejo se ha dicho en múltiples ocasiones que el criterio para que EPM invierta es que tenga al menos una tasa del 10%, y muchas de estas no lo cumplen, por las mismas tasas que ustedes calcularon y que le enviaron al Consejo. No fueron tasas calculadas por la concejal. Vicepresidente. Muchas gracias. Déjeme mencionar los dos puntos que son bien diferentes, pero tienen unas consecuencias importantes. La discrepancia entre las utilidades del grupo EPM y EPM. Un tema que en el 2016 y hacia adelante no se repetirá, obedece a una coyuntura muy particular, y tengo que entrar en un tecnicismo contable. Es la manera cómo se captura en el grupo EPM durante el 2015 básicamente las utilidades de UNE, nuestra filial de telecomunicaciones, donde tenemos la mitad más una acción. En esta difiere la manera como lo contabiliza la matriz a la manera como se sube esa información al consolidado de los estados financieros del grupo EPM, y eso justifica la diferencia entre las dos utilidades del orden de 400.000 millones de pesos. Esto es un efecto contable que no tiene relación con flujo de caja. Los flujos de caja no están involucrados en la manera como se consolida contablemente. Ese es el punto. Doctor Jorge, usted dice que él termina de exponer el otro punto. ¿Y el otro punto, doctor Tavares? El punto es la diferenciación, y yo creo que es una claridad muy importante para todos los oyentes, para los ciudadanos de Medellín. El portafolio de inversiones de EPM lo evaluamos con criterios de valor, y el indicador por excelencia es la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno del portafolio completo, cuando lo calculamos, es 10.7%, y ahí tal vez la concejala mezcla un par de conceptos financieros. Un concepto es el 10.7, que es el que se compara con el 10%, que es el que ha mencionado nuestro gerente, que es una cifra general, promedio, de lo que nosotros esperaríamos como tasa interna de retorno de nuestras inversiones. La rentabilidad del patrimonio es una cifra que está sujeta a la técnica contable pura y solamente incluye la historia. No alcanza a capturar las proyecciones, los planes de negocio de las diferentes compañías del grupo. Es por eso que estas dos cifras se mueven en distintos rangos, pero el indicador de valor es la tasa interna de retorno, y estamos bastante satisfechos con la tasa interna de retorno promedio de nuestro portafolio de inversiones internacionales. Doctor Jorge, yo quisiera que usted nos clarificara qué significa coyuntura, porque usted me está diciendo que solamente en el 2015 las utilidades de la matriz fueron superiores a las del grupo, pero si usted mira el histórico, todos los años desde que se creó el grupo, la utilidad de la matriz ha sido superior a la del grupo, que en los otros años esa proporción era distinta, eran 19.000, 20.000, 30.000 millones, y era una cifra menor, estamos de acuerdo.
pero todos los años la utilidad de la matriz ha sido superior a la del grupo. Entonces a mí el tema de coyuntura me llama la atención y no me salgan otra vez con el cuentico de que las normas NIF, porque tanto la matriz como el grupo están ya utilizando las normas NIF y son completamente comparables. Y yo tampoco estoy hablando de rentabilidad del patrimonio, yo estoy hablando de la tasa de retorno. Yo no me explico ustedes cómo dicen que van a tener una tasa de retorno al menos del 10%, por ejemplo, en Antofagasta. No sigamos, en Panamá ya sabemos que no la tenemos porque tenemos pérdidas. Yo no sé cómo hacer esa tasa interna de retorno del 10% si no alcanzan a recuperar la inversión. Ustedes mismos me envían la información que el año de recuperación de la inversión es el 2035. Y en Antofagasta la concesión solamente va hasta el 2033. Entonces explíqueme cómo van a tener una tasa del 10% cuando ustedes mismos están reconociendo en las cifras que no van a recuperar esa inversión. Concejala, ese es un punto muy importante que usted anotó durante la sesión del Consejo y el cual tengo que reconocer que, dado que la mecánica como se calcula llegando a la hoja de cálculo en Excel es manual para definir la fecha, tenemos un error de transcripción. El periodo de retorno de Antofagasta real difiere desafortunadamente del que enviamos al Consejo la semana pasada y la cifra real correcta es el 2033 al final de la concesión. Claro, pero es que ustedes también me enviaron ese año de 2033, pero con el flujo de caja sin descontar, que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Bueno, es que yo tengo ahí. Sí, porque es que vamos entrando en una discusión demasiado técnica que digamos no es tan fácil. Si seguimos aquí perfectamente vamos entrando en unas honduras técnicas que son más complejas de definir. La alternativa, sí. Como para ir cerrando, la alternativa, concejala, sería ¿cuál? EPM tiene que trazar una estrategia, uno, para solucionar sus problemas de liquidez, porque así digan que no están ilíquidos, a mí sí me preocupa que por cada peso que deben en menos de un año, sea del pasivo corriente, la relación debe ser un peso del activo corriente, y eso hoy está, por cada peso que deben y que tienen que pagar en menos de un año, tienen tan solo 79 centavos en el activo corriente, para que me entiendan los oyentes, sí. Es como si ustedes se ganan un sueldo de 5 millones y tienen gastos de 6. Entonces ahí tienen una diferencia, porque no alcanzan a cubrir los gastos mensuales que ustedes tienen. ¿Y cuál es la forma de cumplirlo? Seguirse endeudando. EPM también empezó a incumplir con condiciones de indicadores que están firmados y pactados en contratos de crédito. Yo creo que hay que recuperar el rumbo de la empresa. No se puede seguir jugando con la plata de las tarifas, porque es que esto se ha pagado es con la plata que nosotros todos hemos pagado con las tarifas. No podemos seguir jugando con eso. EPM tiene que tener un redireccionamiento estratégico, mirar cuál va a ser la estrategia para los próximos años, concentrarse en sus negocios y hacer la inversión social acá. No podemos seguirle subsidiando la generación de energía a los panameños o el acceso a agua potable a los chilenos cuando acá tenemos desconectados. Sí, vicepresidente. Señor Tavares. Muchísimos puntos y de muchísima relevancia para la opinión. Yo quisiera tocar los más importantes para hacer caso de su llamado de ser muy concreto. En términos de la robustez financiera, la solidez financiera de EPM, no tenemos ninguna duda, y les cito dos ejemplos claros que ratifican ese tema. Nosotros tenemos una calificación AAA crediticia a nivel nacional, es la más alta calificación crediticia posible que se puede obtener. A nivel internacional, tenemos incluso una calificación crediticia que es por encima de la República de Colombia. Eso es un tema que es bastante poco frecuente y muy positivo en los mercados de capitales. Tenemos una calificación triple más por Fitch, que como le digo es superior a la del gobierno nacional. Ambas calificaciones fueron ratificadas entre marzo y abril de este año por las dos calificadoras, aún teniendo en consideración la totalidad de los efectos negativos de evaluación Guatapé y Niño. Es una muestra clara de la solidez y robustez de EPM, lo cual nos parece supremamente importante que tanto la comunidad financiera como la comunidad de Medellín en general escuche de parte nuestra y tenga supremamente claro.
Yo le doy una referencia interesante sobre nuestro nivel de endeudamiento. Nuestro nivel de endeudamiento a nivel de grupo es el 37%. ¿Qué significa eso? Que cuando usted mira nuestros activos, nuestras líneas de transmisión, tuberías de agua que llevan o que recogen el agua servida, mira el conjunto completo de nuestros activos de generación de energía eléctrica. Cuando usted suma ese 100% de esas inversiones en activos, de eso le debemos al sistema financiero 37 pesos. Ese es un indicador moderado bajo cualquier estándar. Y por último, por lo relevante del tema, qué pena Jorge, es nosotros con la generación interna de fondos, con el EBITDA que generamos, nosotros podríamos pagar la totalidad de la deuda en 4 años. Eso es un indicador bastante positivo que confirma la solidez crediticia de EPM. Doctor Tavares, para ir cerrando un poco, ¿va a haber algún redireccionamiento, como lo sugiere la concejal, frente a las inversiones en el exterior? ¿Habrá empresas públicas, posiblemente se retire de algunas inversiones que tiene en el exterior, o va a conservar lo que tiene por lo menos durante estos 4 años? ¿Qué han decidido? Un portafolio a nivel de grupo empresarial requiere un monitoreo permanente de las inversiones. Eso lo hacemos incluso en los estados financieros cuando demostramos que no somos capaces de generar el retorno indicado, pues debemos hacer un deterioro que va directamente al estado de resultados de la compañía. Entonces, en términos de transparencia y de reporte, siempre va a estar capturado ahí. En este momento, el mensaje que nos ha dado el gerente general es un mensaje muy concreto. Vamos a consolidar el portafolio de inversiones. Tenemos algunas inversiones. Doctor Jorge, qué pena interrumpirlo, pero dado el tiempo, usted ha mencionado la calificación AAA. Eso es muy importante, pero recordemos que Interbolsa también tenía calificación AAA. Entonces eso es muy importante tenerlo, pero no es garantía de que las cosas vayan absolutamente bien. Usted dice que el endeudamiento de EPM es 37%. Es el endeudamiento financiero, es decir, el pasivo no financiero no lo piensan pagar, porque cuando uno hace las cuentas, el de endeudamiento total es el 55%, entonces no le van a pagar a los proveedores, no van a pagar los impuestos, los beneficios a los empleados, que también son otras cosas que están dentro del pasivo. No engañemos, ni manipulemos la información, el endeudamiento 55%, no el 37%. Doctor Tavares, muy rápido para cerrar entonces. Sí, yo creo que es muy importante diferenciar a EPM de Interbolsa. Creo que es una comparación un poco infeliz. Los activos de EPM suman más de 40 billones de pesos. Son activos que atienden a más de 20 millones de clientes al día en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Eso genera una base muy, muy concreta de generación de flujos de caja y de una proyección exitosa del crecimiento de EPM. Realmente no debemos asociar a una empresa construida durante 60 años con la participación de la ciudadanía y un grupo de empleados muy grande con una historia desafortunada del sistema financiero colombiano. Doctor Jorge Tavares, vicepresidente financiero de EPM, muchas gracias por estar en Vive Medellín. Concejala del Centro Democrático Paulina Aguinaga, muchas gracias por estar en este debate. Muchísimas gracias por la invitación y un muy buen día para todos. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.